Bienvenidos a un capítulo más de La Cueva Literaria. Hoy vamos a hablar sobre algunos cuentos de Stephen King, como El último turno, Los misterios del gusano, El coco y El hombre de la cortadora de césped, que son cuentos presentes en la recopilación llamada El umbral de la noche. Stephen King fue un escritor nacido en 1947, que es conocido como uno de los pilares del terror junto con Edgar Allan Poe y Lovecraft. Este escritor no se ha limitado solo a esto, debido a que ha escrito muchos libros, por ejemplo, policiales, de suspenso, de ciencia ficción, algunos pocos históricos e inclusive algunos de fantasía. Él vive en Maine y es conocido por su gran desarrollo de personajes y por ser uno de los mejores escritores de la historia estadounidense. Entonces quisiera primero saber de mi compañera Fernanda qué cualidades, movimientos o temáticas ha encontrado en Los misterios del gusano. Bueno, principalmente con respecto a esta obra, podemos tomar muy en cuenta lo que son los detalles de descripciones de infraestructura. Estas descripciones pueden hacer referencia al movimiento literario gótico debido a la gran predominancia de estructuras lúgubres, lugares abandonados, ruinas y la referencia a la cultura europea principalmente. También se puede destacar mucho en Los misterios del gusano las características de lo grotesco por medio de las descripciones de sonidos, cualidades físicas de algunos lugares, los olores fétidos que hacen referencia al tema del abandono, que es muy recurrente en las descripciones con respecto a las localidades más descuidadas de las obras, y además las descripciones físicas de algunos personajes pueden hacer referencia a cualidades eurocentristas en la narración que se realiza en esta obra. Además, se describe detalladamente diferentes animales, hace referencia a cualidades oscuras, tenebrosas, que resaltan aún más las cualidades de este movimiento literario y que eran muy comunes en literatura propia del mismo. Esto tiene mucha relación, siento yo, con el hecho de que esta obra se puede considerar un homenaje a Howard Phillips Lovecraft, este escritor de Providence que se identificaba por parte en su mitología de dioses exteriores, de los cuales se pueden encontrar aquí presentes. Y es que esta obra nos presenta a un hombre que llega a una casa heredada de un linaje antiguo, lo cual ya de por sí es algo común en los temas de Lovecraft. También con el paso del tiempo se da cuenta que el pueblo más cercano a esta pequeña mansión que se le ha heredado le tiene miedo a su linaje y a la casa misma, debido a que tiene muchos mitos con respecto a que sus antepasados practicaban brujerías o magias negras. Y esto se ve ejemplificado al encontrar una ciudad antigua abandonada cerca de la propia mansión llamada Salem Slot, lo cual ya de por sí también hace una referencia al hecho de que esta es una precuela a una novela llamada Salem Slot. Y justamente este relato presenta ciertas temáticas relacionadas con el vampirismo por la misma temática de su posterior novela, y también presenta estos elementos lovecraftianos de dioses, los olores y el descubrimiento de algo desconocido y que no debería ser manejado por la raza humana. De igual manera se resalta mucho por parte de los personajes la parte cultural, los valores cristianos y un constante debate entre seguir o no seguir creencias distintas a lo establecido, además de una gran cantidad de supersticiones por parte de los personajes que habitan la aldea cercana a la mansión de los familiares del protagonista. Esto se puede reforzar mucho en las diferentes interacciones que tienen los pobladores y el protagonista, en las cuales ellos expresan su temor al protagonista debido a su linaje y su aparición coincidiendo con diferentes sucesos que consideran presagios de que épocas oscuras están volviendo al pueblo al que se está realizando la visita. Bueno, otro elemento muy importante, considero yo, en este cuento es que es un cuento epistolar, lo cual nos ayuda a ver el descenso a la locura de manera progresiva
que tiene el personaje principal, Charles Bone, el cual a lo largo de la obra podemos encontrar que ha tenido un gran peso emocional desde su vida pasada por la pérdida de su esposa y que el mismo lugar tiene un efecto extraño en él, por lo cual ciertos sucesos relacionados al final terminan relacionándose más con un posible caso de esquizofrenia que se le haya dado con este descenso progresivo que a los verdaderos sucesos sobrenaturales que se dan a lo largo de la obra. Por ejemplo, podremos encontrar como uno de los efectos que causan este descenso a la locura el que suenen ciertos ruidos en las paredes de la casa, que termina descubriéndose que pueden ser o no ratas, lo cual a su vez yo siento que puede hacer referencia a un relato de Howard Phillips Lovecraft llamado Las ratas en las paredes, en la que un oscuro secreto debajo de la mansión causa que hayan ratas que corran por las paredes todos los días al ser una reconstrucción de una casa antigua. Y siento que principalmente este relato termina siendo un homenaje a uno de los últimos cuentos que publicó Howard Phillips Lovecraft en vida, que se llamó El morador de las tinieblas, porque hay ciertos paralelismos con el desarrollo de la historia, siento yo, debido a que en El morador de las tinieblas presenta a un joven que llega a vivir a un lugar nuevo y que descubre una iglesia abandonada que la gente teme por ciertas misas negras o por ciertos ritos satánicos, y que se termina descubriendo que en realidad ahí se oculta un horror espacial desconocido, parte del horror cósmico de Lovecraft, y que se desata para terminar teniendo un conflicto con el protagonista, lo cual ciertamente también pasa en Los misterios del gusano. Ahora vamos a hablar del último turno. Entonces quisiera preguntarle a mi compañero José qué cosas se encontró en este relato. Muy bien, en el último turno creo que es importante resaltar el hecho de que Stephen King ha sido conocido más por sus novelas que por sus relatos cortos. Sin embargo, hay definitivamente una marca de estilo en todo lo que escribe y tal como lo comentaba Fernanda, pues sí, hay una descripción muy detallada, no solamente de aquellos aspectos que producen asco, aversión en el ser humano, que son desagradables, sino también a describir lugares y situaciones oscuras. En el caso de El último turno, pues podríamos resumirlo como la historia de un joven que se ha dedicado a recorrer varios lugares de Estados Unidos, mientras que gozó en algún momento de estudios universitarios, realmente se dedicó a hacer muchas labores diferentes y terminó en una empresa textil, ubicado en el 3er piso él, realizando su trabajo, y citado por el capataz de aquella empresa para que durante la semana en la que se celebraba el 4 de julio hicieran limpieza junto con otros trabajadores en el sótano, que realmente no era el sótano, sino el segundo sótano, porque esta edificación tan antigua no solo tenía un sótano, sino que debajo de él tenía otro piso adicional. Y durante muchísimo tiempo, calculo gracias a los datos de la lectura, que podríamos estar hablando de unos 60 años aproximadamente, se han estado acumulando muchísimas cosas en ese sótano y por asuntos de sanidad están obligados a hacerle limpieza al lugar. Y ya desde el 3er piso, que era donde trabajaba este protagonista de la historia, había ratas y él las detesta. Pero más que detestar las ratas, pues básicamente es sorprenderse con la cantidad tan ingente de ratas que había en el 3er piso. Así que él se imagina que en el sótano pues tiene que haber más que las que hay en el 3er piso. No se equivoca, pero curiosamente a medida que los trabajos de limpieza se desarrollan, las ratas que sí pululan efectivamente no solo son más, sino que además tienen un tamaño superior. E incluso llegan a tener el tamaño de un gato y atacar directamente a los trabajadores que están haciendo las jornadas de limpieza, con mangueras de alta presión que perfectamente pueden pues acabar con la vida de un hombre adulto a muy poca distancia porque la presión es muy alta. Y este protagonista, que tampoco se conoce muy bien sus intenciones hasta el final de la historia, reta al encargado, al capataz, a bajar a un sótano que descubren adicional, es decir, un piso todavía más abajo de aquel segundo sótano en el que están, y van encontrando poco a poco que a medida que bajan, las ratas son todavía más grandes, con ciertas mutaciones y que además pertenecen por algún tipo de mutación o situación particular en esas condiciones tan oscuras, tan ínfimas, tan apartadas.
Estas mutaciones hacen que las ratas pues estén participando como de una sociedad o de una colmena, por decirlo así, con una rata madre, una rata reina, una rata enorme del tamaño de un ser humano, bueno, de un becerro, habla en el cuento. Y finalmente, aunque la intención de él es acabar con el estorbo en el que se ha convertido el capataz, pues también termina perdiendo la vida. No sé si el spoiler pues sea mal recibido, espero que no, porque a fin de cuentas lo rico de leer a Stephen King pues siempre va a ser el nivel de detalle, el nivel de descripción y cómo te va llevando hacia la historia. De modo que, aunque le hagan un spoiler, de todas formas uno siente como la necesidad de ver cómo es que te van llevando. Cómo describe tan detalladamente que prácticamente el mundo mostrado no necesita que le agreguen absolutamente nada más para que uno se imagine el ambiente completo, incluyendo aquellas cosas tan desagradables que yo creo que, aunque el español es súper rico en léxico, en vocablo, en vocabulario para describir cosas, y el inglés tiene menos, yo creo que él utiliza todos los que el inglés le permite para que, sin perder tanto en la traducción, porque he tenido oportunidad también de leerlo en su idioma original, en realidad no se pierda detalle. Esto es en cuanto a El último turno, este cuento de Stephen King. Bueno, ahora quisiera saber la opinión de Fernanda. Bueno, con respecto a este cuento, como mencionó nuestro compañero José, realiza realmente bastantes descripciones y podemos notar al leerlo que no está excesivamente adornado con palabras excesivamente complicadas, y a pesar de que realiza descripciones amplias, utiliza un vocabulario variado. Es bastante interesante cómo describe el descenso de estos personajes y también presenta cualidades bastante realistas, principalmente con respecto a la parte de la sanidad, con respecto a los olores. Es bastante claro, incluso con materiales que no se considerarían necesariamente desagradables, como por ejemplo en sí la elaboración de las textiles. Describía en algún momento las telas descartadas, algunos materiales que ya estaban en desuso, pero conforme se va acercando un poco más a lo que son las ratas como principales, comienza a hacer diferentes descripciones que brindan más esa sensación de asco e incluso de terror. Y me gustaría mencionar que realmente cumple bastante bien con su cometido, siendo personalmente alguien que siente cierta aversión hacia las ratas. Me resulta bastante impresionante cómo describe las ratas que están en la parte más baja del sótano, a pesar de que se sabe que no son así realmente. Generan cierta sensación de inquietud. Y realmente es posible imaginar ratas de un gran tamaño y su similitud con los murciélagos, como también se describían en la obra. Además que menciona las calaveras, menciona diferentes características como el moho y otras cosas que podrían también hacer referencia a la antigüedad del edificio en sí y el tiempo que tiene de estarse dando este tipo de situaciones, que incluso pueden quedarse otras cosas sin descubrir cuando ellos bajan al sótano por no haber podido contarlas y salir de ahí con vida al protagonista. Y algo que me llama mucho la atención de este relato es que yo siento que da una cierta crítica a una explotación capitalista de los trabajadores, porque el jefe, por decirlo de alguna manera, a muchos de estos trabajadores no les da la opción realmente de que no vayan a trabajar esto, porque se menciona que es un tiempo feriado, pero como estas personas son de clase baja, les obliga a ir y no tienen ningún aprecio por lo que hacen, ni tampoco les importa su salud. Y esto lo podemos ver cuando muchos de estos son mordidos y demás por las ratas, y no se preocupa en lo más mínimo hasta que no tenga consecuencias directamente con él o la organización de la misma empresa. Y esto es bastante interesante porque el mismo final siento que está hecho hasta cierto punto como para darle un merecido por todo estas progresivas actividades, palabras, denigraciones que se le hace a los trabajadores. Los abusos. Exactamente, con respecto a ellos mismos y sus labores. Inclusive en esta parte de la explotación laboral puede incluso mostrarse esto de una manera un tanto sardónica, al ser que al convivir tanto los trabajadores con las ratas, hasta cierto punto se les puede llegar a ver como iguales dentro de ese edificio. Pueden incluso la gran cantidad de ratas hacer referencia a esos edificios que se han ido quedando atrás y atrás con las mismas iniciativas capitalistas que pueden tener con respecto a sus trabajadores.
Y como esto ha ido llegando hasta la superficie, podría decirse, siendo visible por los trabajadores actuales de la empresa, siendo simplemente esto una interpretación que se puede hacer al respecto. Además de que en algún momento, si no estoy mal, el protagonista se siente como identificado con las ratas, las más pequeñas que ha ido viendo en la superficie, o se siente familiarizado en ese entorno hasta el punto de simplemente tomarlo como un trabajo normal y olvidarse de que se encuentra en situaciones completamente insalubres. Sin embargo, hay otro trabajador que sí lo recalca bastante, ¿verdad? Que decía que eso no era un trabajo para hombres. Realmente los otros trabajadores como que querían que él se hiciera de esa idea, debido a que no llevaba a ningún punto si ellos de igual manera tenían que encontrarse trabajando de esa manera. Hay algo en particular que sí quisiera mencionar y pues desde el punto de vista que están mencionando mis compañeros en este momento, pues sí hay una analogía, hay una comparación de la jerarquía a la que se debe el sistema obrero patronal, en este caso, que va del tercer piso, donde trabajaba el protagonista, hacia abajo, con otro, su contraparte, que es justamente la que se describe hasta el final, que es también una escala jerárquica. Hay una madre rata, hay otras ratas que son medianas y también los murciélagos que curiosamente son como ratas que mutaron en ratas aladas, como tal, como se les llama a los murciélagos de forma errónea, pero a fin de cuentas los roedores voladores, que además no han perdido la cola y es una cola prensil. Entonces, pues terminan teniendo todavía una extremidad adicional. El detalle está en que a mí, muy personalmente, lo que me agarró ya finalmente del cuento es justamente ese, no voy a llamarlo limbo, pero sí esa frontera que existía entre la jerarquía de abajo y la jerarquía humana, digamos, la de arriba. Ellos acceden a este último sótano a través de una trampilla, de una puerta de madera, que se libera fácilmente porque con el tiempo pues, se han oxidado sus componentes y se abre con mucha facilidad. Pero encuentran que tenía un pestillo que se rompió con facilidad porque efectivamente no, pues la puerta estaba muy deteriorada, pero que estaba cerrado por dentro. Al estar cerrado por dentro, se preguntan, ¿y quién lo cerró por dentro? Si se supone que no hay más acceso a ese lugar que el que puedan tener las ratas. En todo caso, eso es un misterio, y ese misterio no se resuelve desde el punto de vista de que, incluso, no sé si diría mucho, pero básicamente me parece muy misterioso ese limbo, esa trampilla, que es realmente como la puerta que abre las dos dimensiones, la comunicación entre las dos dimensiones, y que no se resuelve. ¿Quién lo cerró por dentro? Como para que nadie más experimentara aquello que se estaba viviendo abajo. Tal vez se podría interpretar que pueden ser los restos de la persona que se encuentran dentro de este subsótano, pues se podría decir, pero nunca se termina diciendo, y tal vez esto inclusive podría ser un simbolismo de cómo algunas veces la población se termina encerrando dentro del mismo sistema, dejando a los de arriba que estén arriba y ellos simplemente manteniéndose en su puesto sin tener una preocupación por lo que ocurre arriba, y viceversa los de arriba hacia abajo, hasta que se dan esta serie de sucesos en los que justamente los de abajo terminan acabando con los de arriba. Sí, exactamente, digamos. Podría interpretarse también desde la perspectiva de las personas que se encuentran en la cima de la jerarquía, que en sí habilitar la movilidad social podría significar el fin de sus privilegios, y de esa manera, tomando en cuenta la teoría del compañero Luis, podría representarse esta idea en la obra. Bueno, ahora vamos a hablar un poco sobre El hombre de la cortadora de césped. Este relato no es muy largo, pero sí, en mi sincera opinión, tiene ciertas cualidades interesantes debido a que este cuento trata sobre un hombre que, tras pasar ciertos incidentes en su hogar, en su patio, decide no seguir podando él mismo el zacate que crece y contrata a un hombre de una empresa para que venga a hacer esos servicios. Sin embargo, conforme conoce a este hombre, se da cuenta de que tiene ciertos rasgos extraños y que su propio comportamiento es extraño, hasta que a través de una serie de sucesos se da cuenta de que ni siquiera es humano y que esto puede tener en realidad una fijación con religiones extrañas y grotescas. Y esto lo podemos ver a lo largo del desarrollo de la trama, llegando hasta la muerte del mismo personaje. Sobre este cuento, yo quisiera destacar varias cosas.
bueno, entre las primeras que yo podría mencionar, es una clara alusión a otro autor con respecto a esta mitología del dios Pan y de alabar a la hierba. Y esto se entiende un poco con los comportamientos de este cortador de césped, porque desde un inicio se muestran como grotescos y extraños en el sentido de que este puede tener ciertas habilidades sobrehumanas, como comer pasto de todo un patio completo, y el hecho de que su propia piel a veces se pueda percibir como hierba y sus cabellos, y que se le dé una apariencia en sí misma grotesca, de que sea una persona gorda, que tenga siempre un aspecto baboso en su piel alrededor de su cara, que decida andar desnudo realizando su trabajo, que hable de ciertas cosas extrañas que se entienden justamente dentro de esta mitología. Y es que el rasgo grotesco dentro de esta obra es muy importante, y esto se ve desde un inicio, antes de comenzar con las cosas sobrenaturales, con el hecho de que se asesine a ciertos animales con una podadora, describiendo claramente los rastros de sangre que deja en todo el lugar en el que se llevó este acto. Igualmente, a posteriori, cuando vuelve a ocurrir con este hombre, la cortadora de césped, y este hombre termina comiéndose estos restos del cuerpo del animal. No sé qué quisiera opinar mi compañera Fernanda. Bueno, con respecto al hombre de la cortadora de césped, se puede ver, como decía el compañero Luis, una gran expresión de lo que es lo grotesco en esta obra, principalmente al mencionar los animales, y aquí se puede notar también una clara intertextualidad, o en realidad puede ser una elección bastante recurrente de parte del autor, este recurso de utilizar podadoras de césped como una manera de intimidación, como una manera de representar una muerte violenta, como la obra de Misery. Asimismo, el ciclo de vida representado por medio del césped continúa creciendo y puede representar la vida o el ciclo de vida de forma indefinida. En esta obra se puede ver que el cortar el césped se relaciona directamente con la muerte. Entonces, esto puede crear una relación directa entre la acción de cortar el césped y el césped en sí con la muerte dentro de la obra, ya sea de animales o de las personas. Y para finalizar con este cuento en específico, yo quisiera mencionar que se me hace interesante que nos pone desde el punto de vista, nuevamente, desde la víctima. Y esto nos hace ver, y siento que es una cualidad que tiene la mayoría de estos relatos, que lo interesante se desarrolla de poco a poco. Se nos muestra la vida diaria de esta persona, pero al llegar este hombre se nos aclaran ciertos puntos progresivamente que nos llevan al desenlace, que en cierta medida tiene que ver con la locura de este hombre por el darse cuenta de que su creencia errónea de que el personaje principal poseía las mismas creencias extrañas que él, al verse engañado, decide matarlo porque se podría decir que no lo ve digno o que tal vez sabe demasiado con respecto a esto. E inclusive, igual que en Los Misterios del Gusano, se termina aludiendo al asesinato de este por casos de esquizofrenia o por accidentes un poco extraños. Sin embargo, igualmente se le termina atribuyendo esto a un culpable por el lugar donde termina apareciendo después de muerto, en la comedera de los pájaros. Y ahora quisiera que pasáramos al último cuento de este podcast, El Coco. Así que quisiera saber la opinión de José con respecto a este cuento. Stephen King nos plantea en El Coco, una confesión de un hombre que se encuentra presionado por el sentimiento de culpa sobre la muerte de sus hijos, aunque aclara que no lo hizo él directamente, pero que él lo permitió, porque ha sido testigo o ha sido conocedor de cuál es la causa y que pudo haberlo detenido de alguna forma al asesino de sus hijos, porque fueron asesinados incluso. Entonces se desarrolla toda la acción en un consultorio psicológico, él acostado en el diván del consultorio y haciendo pues esta confesión poco a poco, porque él quiere hacerlo poco a poco al psicólogo que lo está trabajando. Resulta que el psicólogo simplemente, en su actitud de profesional, en escucha activa, pues hace ciertas preguntas, pero sin juzgar, más bien como persiguiendo conocer qué es lo que su paciente en realidad desea de forma espontánea contarle. Hay cierta reticencia a empezar hasta que el paciente se percate de qué es lo que hay en el closet, en el armario, porque tiene cierta fijación
con las puertas. Y de todas formas hay relación plena entre el título y pues esta acción y todo lo que se desarrolla en la obra, porque a fin de cuentas lo que manifiesta este personaje es que efectivamente fue el Coco quien asesinó directamente a sus hijos. A pesar de que puede haber como formas muy puntuales de anticiparse al final, de todas formas la lectura te lleva indefectiblemente a que uno lea el paso a paso y no se adelante a leer el final, a ver que no, uno quiere realmente saber cómo es que se va desarrollando toda esta trama. Son 10 páginas aproximadamente de texto, no es muy extenso, pero es extremadamente detallado como siempre Stephen King y nos lleva con todo este montón de minucias, de detalles, no solamente sobre las acciones que está describiendo el personaje, sino también sobre las descripciones del personaje en sí. Porque es una cuestión muy poco usual en la literatura, pero que Stephen King lo emplea muy bien y es un relato que está dentro de otro relato. El relato es el del personaje en el consultorio psicológico, que está a su vez con otro discurso interno, con otro relato interno, que es cómo es que el Coco acabó con sus hijos. Y una vez que finaliza la confesión, entonces pues resulta que, no sé si decirlo, pero pues resulta que finalmente una de las dos posibilidades que anticipé durante la lectura fue la que sucedió, pero de forma maravillosa. A fin de cuentas, el psicólogo era el Coco, justamente. Así que el hombre no salió del círculo de culpa, ni tampoco, no pudo expiar su culpa y tampoco pudo salir de ese ciclo en el que el Coco lo tiene viviendo, porque no le hace nada a él, pero sí a las personas que tiene alrededor. Y no se lo puede contar a nadie fuera de ese círculo porque resulta que es el propio Coco el que está escuchando la confesión. A fin de cuentas, es muy curioso cómo, usando los recursos que normalmente catalogamos como imaginación colectiva, del imaginario colectivo del Coco, de la Llorona, de la Cegua, da para tantas posibilidades como en esta ocasión, en la que pues el Coco es protagonista, es materializado, es visible, es tangible y tiene personalidad como un personaje más, como en tantas ocasiones ha sucedido con la muerte, con el diablo y con muchas otras figuras que normalmente pues obedecen a cuestiones más mitológicas, espirituales y abstractas. Justamente yo siento que una de las cosas por la que yo he visto que este cuento ha sido bastante hablado en muchos lugares del mundo es porque este cuento del Coco es muy conocido a nivel mundial, o sea, no es un cuento que se limite solamente a un lugar, está en canciones y en relatos que se le cuentan a los chiquitos y que probablemente muchas personas del mundo lo hemos escuchado y tal vez por eso es que es más fácil llegar a esta tal vez empatía de ver al fin una historia narrada con respecto a esto, o tal vez tiene que ver en parte con lo que menciona José, con que se le da una personalidad. Ya no es simplemente un personaje de una historia o de una canción, sino que se dan hasta cierto punto un carisma con respecto a sus palabras al final o con ciertos hechos que, según nuestro protagonista, el Coco realizó a lo largo de estos acontecimientos. Y también quisiera destacar justamente lo que se menciona con respecto al espacio físico y el psicológico, porque el espacio físico como tal no tiene mucha actividad, mucha relevancia, pero el espacio psicológico termina siendo también un espacio físico pero en el pasado, y este termina teniendo otro espacio psicológico cuando se narran los pensamientos y las emociones del personaje principal cuando están transcurriendo ciertos sucesos. Entonces siento que una parte muy importante de este cuento es la estructura. Siento que este cuento fue escrito de la manera que debería de escribirse, que está perfectamente acomodado. Cada detalle se dice cuando se debe de decir. Y asimismo el final está donde debe ir y de la manera en que más puede impactar a un lector. Y esto siento que es bastante relevante, y la personificación que mencioné con respecto a las emociones y además ciertas descripciones grotescas, se podría decir, con relación a los sonidos y a las muertes de los niños, terminan siendo elementos muy importantes para generar el terror que claramente el cuento pretende generar. Ahora quisiera saber la opinión de mi compañera Fernanda. Efectivamente, como se menciona, el espacio psicológico tiene gran relevancia de principio a fin de la obra y realmente permite conocer mucho al personaje, sentir realmente cierta aversión hacia su pensamiento, pero al mismo tiempo cierta empatía hacia este. Podemos ver que cada muerte de sus hijos lo ha
haciendo perder cada vez más ese apego hacia los niños en general y refuerza más su temor que él tiene con respecto al coco y describe cada vez de una manera más grotesca, como lo hemos ido mencionando a lo largo del podcast, estas muertes. Por medio de este espacio psicológico también se llegan a conocer diferentes estereotipos, diferentes pensamientos, constructos sociales. Se puede ver mucho el racismo, se puede ver el machismo, se puede ver también ciertos sentimientos nacionalistas, debido a que el protagonista hasta llega a mencionar situaciones que llegan a infundir mucho temor, como lo son las guerras, menciona la guerra de Vietnam, hace diferentes referencias culturales y da relevancia a que se necesita una gran calidad de vida en Norteamérica, que los niños norteamericanos no deberían morir como cualquier otro niño del mundo, no deberían vivir como cualquier otro niño del mundo. Se hace mucha referencia a lo que es la necesidad de dar una imagen ante la sociedad, principalmente al priorizar su posición como hombre de la familia, como tener que ser fuerte y también mostrar la sumisión de la mujer como una situación correcta e incluso inquirir al doctor acerca de esta situación. Entonces, de esta manera también se puede ver que el texto se presenta como un diálogo muy abierto, es como estar conversando con cualquier otra persona, escuchar alguna experiencia y también por eso es una estructura muy rica en lo que es descripciones y realmente entender qué era lo que estaba pensando el personaje. Me gustaría anotar en particular, y basándome justamente en las últimas palabras de Fernanda, en el hecho de que sí hay un patriotismo, sí hay un nacionalismo, y ese no tal vez un afán, pero sí una necesidad que trasciende las obras de Stephen King, en el tanto y cuanto siempre menciones a la cultura norteamericana. En el cuento que describíamos anteriormente, El último turno, este turno, que es nocturno, no solamente es oscuro el lugar, sino que están trabajando de noche. Están trabajando durante la semana en la cual no hay trabajo porque es de vacaciones, porque se celebra el 4 de julio. Incluso se felicitan el día 4 de julio. Y además de esto, durante el cuento El Coco, que es el del que estamos dialogando en este momento, pues también se mencionan, además de la guerra de Vietnam, y por supuesto se infiere la participación activa de Estados Unidos en la misma, pues también se habla del hipismo y se habla de movimientos culturales que se han dado, de mitos y realidades en las cogniciones sociológicas que tienen su mamá, por ejemplo, al punto de detestar el matrimonio porque la mujer con la que se casa él es tachada por su mamá de prostituta, simple y llanamente porque sucumbió ante el deseo carnal de acostarse con su futuro esposo en la primera cita y antes de que fueran esposos en sí. En todo caso, están describiendo una época, una forma de pensamiento y un comportamiento social normalizado en determinados momentos. Pero además de eso, sí me gustaría resaltar un aspecto que es muy particular en los cuentos tradicionales que lo rescata en este momento Stephen King, y es la regla de 3. En realidad, los hijos que él tuvo y los hijos que fueron asesinados por el Coco fueron 3. No fueron 2, no fue 1, no fueron 4, fueron 3. Y cada uno muere de una forma diferente. Es decir, no estamos hablando de un asesino serial que tiene una marca en particular. No estamos hablando de que el protagonista está idealizándose a sí mismo como el Coco y es él el que realmente comete los asesinatos de una forma perfecta como para que la policía realmente nunca lo ligue con ellos. Porque realmente no hay una forma específica o única en la que mueren cada uno de sus hijos. Cada uno muere de forma diferente y cada uno de una forma horripilante y horripilantemente descrita además. Pero esa regla de 3, que forma parte de los cuentos tradicionales, los 3 hermanos, los 3 retos, los 3 cerditos, esa regla de 3 en particular como que nos llama mucho la atención a los seres humanos y cuando se utiliza en la narrativa, pues despierta ese gusto, ese gozo. Y por otro lado, una vez que mueren los 3 hijos, pues en realidad ya no hay otro asesinato. El final es un final abierto, básicamente, y el Coco se sabrosea porque logró su cometido, que básicamente era mantener al hombre a raya, de modo que él pueda seguir haciendo lo que en teoría anda haciendo por el mundo. Justamente, bueno, y con relación a lo que menciona Fernanda, me llama mucho la atención el hecho de que estén tan presentes pensamientos homofóbicos, de machismo y de racismo, por ejemplo. Porque siento que pasa algo similar que con El último turno. Siento que nos dan muchos
pensamientos acumulados que se podrían ver a posteriori como erróneos para que la persona tenga rencor contra el personaje principal o se le vea mal, se le vea como culpable por todos los sucesos que pasen. Y sin embargo, a pesar de que se termina teniendo un rencor contra el personaje principal, aún así termina siendo sorprendente e inquietante para los lectores el final de esta obra, que va en contra del personaje principal, que es la misma aparición del Coco en un enfrentamiento básicamente contra este, y no hablamos de un enfrentamiento violento, sino simplemente el encontrarse cara a cara con este elemento que lo ha atormentado durante tanto tiempo. Así como él mismo, se podría decir, termina atormentando al lector a lo largo de la obra. Y siento que esta es una construcción muy bien realizada para lograr una emocionalidad o una reacción en el mismo lector. Ahora, quisiera saber la opinión de Fernanda con respecto a esto y a modo de conclusión con respecto al podcast. Como había mencionado inicialmente, al hablar de esta obra, realmente se puede sentir un poco de empatía acerca del protagonista al ser que se enfoca tanto en describir ampliamente el espacio psicológico de este, pero para añadir, precisamente como decía Luis, esa cualidad humana de mostrar diferentes antivalores o cosas que no van muy de la mano con el pensamiento de otras personas, más que todo, como se mencionaba también por parte de José, que era un pensamiento de época. Se pueden tener diferentes perspectivas con respecto a lo que es esta forma de pensamiento en el contexto que se lea esta historia. Muchos podemos tener opiniones distintas acerca de estos temas. En lo personal, para mí contrarresta un poco la parte de sentir lástima acerca de la situación del personaje, pero también le da esa cualidad humana al personaje y no mostrar simplemente una víctima de toda esta situación. Y de manera general, siento que también se podría mencionar una interpretación un poco ya orientada a lo que es una situación social, la psicología en sí, y esto puede ir muy de la mano con experiencias personales en la vida real, y podría mostrarse como que el Coco es una representación de que los problemas o las situaciones, los pensamientos intrusivos de las personas van a seguir siendo de forma cíclica, porque realmente es la persona quien puede buscar y puede realmente conocer cómo se han llevado a cabo las cosas, y tomando en cuenta diferentes puntos de vista puede realmente aproximarse a esas situaciones y realmente buscar diferentes soluciones para esto sin recaer completamente en una persona ajena a la situación. Porque a pesar de que podemos tener nuestro propio criterio, a veces también es necesario considerar la opinión de otras personas y realmente salir de esa opinión tal vez reducida que podemos tener como personas y que nos puede mantener en un ciclo constante con diferentes ideas. Justamente con respecto a este relato y a todos los demás relatos, siento que de las ideas principales y que más podemos entender, que se repitió muchas veces, es lo de lo grotesco, y esto me llama mucho la atención porque el mismo Stephen King, si mal no recuerdo, en el prefacio de esta recopilación de cuentos, hace un énfasis importante en lo que tiene que ver el asco y estas sensaciones con el terror, porque tienen un papel muy importante para ir generando por su capacidad de causar suspenso o tensión, por ejemplo, en las personas, dependiendo de lo que a cada persona le disguste. Y también siento que es muy importante estas críticas sociales y el buen manejo de la escritura que tienen estos relatos, que sinceramente me parecen magníficos. Siento que El último turno y El Coco, por ejemplo, son obras magníficamente hechas, y me encanta cómo en Los misterios del gusano se da esta referencia a Lovecraft muy bien hecha. Casi se podría decir que es un cuento de Lovecraft si no supiéramos claramente que está escrito por Stephen King, debido a que logra retratar muy bien su lenguaje, su excesividad de descripciones, sus adornos con respecto a los lugares, a las cosas y a las emociones. Y este aspecto gótico o romántico, por ejemplo, de mostrar los lugares y las cosas con un tono que esté relacionado con el personaje a lo largo de la obra misma. Y siento que estos relatos y toda esta recopilación en sí misma valen mucho la pena y que se las recomiendo mucho leer. La gran mayoría suelen ser cuentos de terror y están muy bien hechos. Siento que es de las mejores obras que ha escrito Stephen King en sí mismo.
Y ahora me gustaría saber, igualmente a modo de conclusión, la opinión de José. Creo que lo han descrito bastante bien en términos de que, bueno, Stephen King es uno de los escritores que he seguido a lo largo de mi vida en literatura por gozo, no necesariamente literatura en el ejercicio profesional, y disfruto mucho de él porque tiene esa facilidad, esa practicidad para darte una buena dosis de dopamina en cada capítulo. De modo que, a pesar de que sí he encontrado en algunas de sus novelas algunas escenas que están sobredescritas, a fin de cuentas algo hay de todo eso que dijo que definitivamente va siendo necesario para el final. Aunque la dosis de dopamina no esté en ese capítulo, pues es necesario para la dosis que viene después, en un capítulo posterior. El disfrute se da justamente por esa capacidad que tiene para llevarte de la mano. Ok, vamos a la velocidad a la que yo te planteo estas cosas. Y si quieres, pues vas hasta el final, no hay problema, vas a ver qué es lo que pasa al final, pero si vas de la mano conmigo, vas a ir disfrutando muchísimo del viaje. Entonces uno disfruta mucho efectivamente del viaje. Algo similar, esa misma sensación me produce la literatura de Gabriel García Márquez, por ejemplo. E independientemente de que sea realismo mágico y de, obviamente, otros recursos literarios y estilísticos, a fin de cuentas te lleva a su velocidad, para que vayas disfrutando paso a paso del relato. Definitivamente, lo que he leído de él hasta el momento, realmente siempre está el factor muerte implicado, siempre está el factor asco y descripciones detalladísimas, no solamente de la parte que produce, ¿cómo fue que dijo Fernanda? Desagrado. Desagrado, gracias, sino también de las acciones, los eventos y los espacios en sí, independientemente de que sean oscuros o no tanto. Es un descriptor maravilloso. En eso sí podría incluso asimilarlo a un Carlos Salazar Herrera, costarricense, que en su momento, y hace muchos años, pues también se dedicaba a escribir, más que a narrar, a describir de una forma tan asombrosa los contextos de sus narraciones, que también te llevaba de la mano. Entonces, cada uno en su faceta, en su género y en su estilo, pues nos lleva de la mano deliciosamente. Y a pesar de que son cosas oscuras, usted quiere saber qué es lo que pasa. Y usted quiere saber de dónde salió ese bicho, usted quiere saber de dónde salió esa baba, ese rastro de sangre, usted quiere saber hasta dónde lo lleva el moho o cuáles son las mutaciones o las transformaciones que va sufriendo una persona hasta finalmente, pues, dar paso al resto de la historia. Maravilloso, recomendadísimo para las personas que quieren descubrir cosas nuevas. Y curiosamente, un libro de Stephen King fue el primero que en mi vida me llevó a la lectura por placer. Con el libro Carrie, a los 17 años, después de muchas lecturas obligadas, encontré este que con solo abrir la primera página me atrapó hasta el final y en un solo día me lo leí. Sí, justamente siento, y haciendo aquí un pequeño paréntesis, esta cualidad que tiene Stephen King para, hasta cierto punto, ya decirnos el final de poco a poco con respecto a avanzando, pero mantenernos en una tensión en la que nosotros queremos ver cómo pasa ese final y exactamente qué aspectos va a tener. Y eso se puede ver mucho con Carrie, porque Carrie tiene ciertos aspectos epistolares también, porque por medio de, si mal no recuerdo, apuntes policíacos y entrevistas, periódicos, se va diciendo qué es lo va a ocurrir al final. Y esto más bien lo que hace es que la persona que está leyendo Carrie tenga una atención mayor por saber cómo se desarrolla esto, cómo va a ocurrir. Sabe qué va a pasar, pero no quiere llegar a ese momento. Pero mientras va avanzando está cada vez más cerca y esto logra avivar la tensión y esta emocionalidad que logra causar magníficamente Stephen King. Y creo que con esto ya finalizamos este capítulo sobre Stephen King y esperen el próximo.